Convocado para esta sesión de trabajo, aprovechando la presencia del señor embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevanier, quien ha venido esta semana al foro de México en el exterior que se ha venido desarrollando en el espacio de Jicotencat. Estas comisiones ya tuvimos la oportunidad de conocer de su trayectoria, ratificarlo para la designación de la que ha sido objeto. Y en la agenda de las tres comisiones, la serie de temas de UNESCO son muy relevantes. Quiero agradecer la presencia de los senadores que el día de hoy nos acompañan. Está doña Blanca Cala, que es la presidenta de la Comisión de Cultura. Está el senador Mario Delgado, que es miembro de la Comisión de Ciencia y pues de alguna manera también de Educación, aunque oficialmente no es miembro, participa de manera muy activa. El senador Fidel de Médicis, que también es miembro de la Comisión de Educación, y en los próximos minutos se irán acercando más senadores. El senador Alejandro Tello, que preside la Comisión de Ciencia, lamentablemente no puede estar con nosotros. Estamos otras personas que también somos miembros de la Comisión de Ciencia. Y también quiero agradecerle a Nuria Sanz, que es la representante de UNESCO en México, que el día de hoy nos pueda acompañar. Para ubicar a UNESCO, todos recordaremos que es una institución que se funda en la posguerra, oficialmente el 4 de noviembre del 46. El día de hoy lo dirige doña Irina Bokova y el año pasado tuvimos su distinguida presencia aquí para un diálogo muy fructífero. Agrupa 195 estados miembros y 8 asociados, y para orgullo, entre las muchas contribuciones de los representantes de México en UNESCO, uno de ellos fue don Jaime Torres Bodet, quien presidió la institución del 48 al 52. En algunas de las colaboraciones que la parte de educación ha tenido recientemente, en los últimos años, con el sistema de Naciones Unidas, quiero destacar principalmente dos. Una es la modificación a la Ley General de Educación, que ha incorporado el tema de la inclusión para personas con discapacidad y que con el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para el Desarrollo trabajamos de manera muy cercana. Fue un trabajo de ambas cámaras muy intenso y que ha fructificado ya en el proceso legislativo. Y un segundo ejemplo es el de la Ley General de Niños, Niñas, Niños y Adolescentes, que se vino trabajando con el sistema de Naciones Unidas, particularmente con apoyos como UNICEF, entre otras instituciones. También debo reconocer que hemos tenido acercamientos para diferentes tópicos con UNESCO en temas que pues todavía están pendientes para poder atender de manera muy clara. Y parte del objetivo del día de hoy, aparte de conocer lo que el señor embajador quiera compartirnos y el diálogo fructífero que podemos tener con los senadores y las senadoras, es ver cómo tener mayor espacio de colaboración. Nosotros quisiéramos tener a UNESCO más cerca, queremos tener un espacio más compartido, identificar algunos temas. Hay muchísimos, violencia escolar uno de ellos, y no hemos todavía concretado algo de manera muy específica en el Senado, y se tuvo un primer acercamiento con UNESCO. Sin embargo, no hemos podido todavía tener el acompañamiento para fructificar. La agenda del día de hoy, y le voy a pasar el uso del micrófono a doña Blanca, es que tuviésemos en realidad dos momentos a partir de la bienvenida, que el señor embajador nos haga un comentario de tipo genérico y después de manera libre pasemos a un diálogo. Doña Blanca, por favor. Muchas gracias a mi compañero y amigo, el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación. Es muy grato poder compartir esta mañana este encuentro, esta reunión de trabajo, primero con el señor embajador, con Porfirio Muñoz Ledo Chevanier, y por supuesto con la representante de la UNESCO en nuestro país, con la doctora Nuria Sanz, con el resto de mis compañeros legisladores. Ya lo decía hace unos minutos el senador Romero Hicks. Tiene un poco más de 15 meses que tuvimos la oportunidad de platicar por primera vez con el entonces postulante para ocupar el cargo de embajador ante Naciones Unidas. En aquella oportunidad hablamos pues de varios de los temas que nos interesaba que desde la sede de la UNESCO se pudieran potenciar en favor de México.
Sin duda, a lo largo de estos meses, muchas son las cosas que se han avanzado, que hoy nos encantará que el embajador nos pueda compartir cómo ve la mirada desde el Poder Ejecutivo en materia de política exterior y cómo se ha ido alcanzando en temas como los objetivos del milenio, en aspectos relativos con el espacio cultural iberoamericano, con lo que está relacionado con el patrimonio inmaterial, con el tema de los migrantes, con el tema de la gastronomía, con las prácticas musicales en peligro de extinción, en fin, temas todos ellos que sin duda nos interesan a los legisladores y nos encantaría, como lo habíamos comprometido en aquella ocasión, poder tener este ejercicio de retroalimentación entre la diplomacia del Estado mexicano y la diplomacia parlamentaria, que es responsabilidad también de este Senado de la República. De tal suerte que sean bienvenidos ambos y estoy cierta que a lo largo de las siguientes horas podremos tener este intercambio fructífero que nos permitirá tener una agenda estratégica todavía mucho mayor en el tiempo que está por venir. Bienvenidos ambos y muchas gracias. Doña Blanca, muchas gracias. Quiero destacar la presencia de algunos compañeros que ya se han incorporado. Está doña Marta Palafox, que es miembro de la Comisión de Educación, está doña Marcela Torres Peinberg, que también es miembro de la Comisión de Educación, y don Francisco Burques, que es miembro de la Comisión de Ciencia. Empezamos entonces, embajador, si nos comparte una presentación general, por favor. Muchas gracias a todos ustedes, señor senador, senadora presidenta de la comisión. Para mí es un gran honor venir a conversar con ustedes sobre la presencia de México en la UNESCO, después de 15 meses de haberse restituido la figura de representante permanente ante la UNESCO y después de iniciar un proceso de reapertura completa de la misión permanente de México ante la organización. Quisiera también manifestar mi agradecimiento al Senado por el seminario que está en curso todavía sobre la política exterior y que para mí se me hace un ejercicio muy valioso de reflexión y diagnosis de cuál es el posicionamiento de México en el mundo, y en ese contexto he tenido la indicación del señor canciller de venir a conversar con ustedes, de hablarles francamente y con el mayor detalle posible sobre los aspectos relativos a mi misión como representante permanente ante la UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura celebra el 16 de noviembre su 70 aniversario después de la firma de su Carta Constitutiva. Coincide este año de celebraciones con un momento marcado por una creciente relevancia del mandato que otorgaron los estados fundadores a la organización, México entre ellos, con una profunda crisis financiera de la UNESCO causada primordialmente por la falta de pago de las cuotas obligatorias por parte de un Estado miembro, el principal contribuyente. Los lamentables incidentes ocurridos el 7 de enero pasado en París en torno a los asesinatos de periodistas del semanario Charlie Hebdo han consternado y recordado a la comunidad internacional la necesidad de promover un mejor entendimiento entre los pueblos, un diálogo franco de civilizaciones, una amplia libertad de expresión con miras a contribuir a construir una paz internacional, así como la de atender las causas que generan los conflictos y alimentan los ánimos destructivos en cualquier parte del mundo. Más que nunca resulta indispensable la difusión de la cultura y la educación para lograr los propósitos de justicia, libertad y paz, para salvaguardar la dignidad del hombre y constituir una base duradera para promover las relaciones de amistad y de entendimiento. La UNESCO sigue siendo, por tanto, el organismo multilateral por excelencia para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y reafirmar los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La UNESCO fue concebida como una plataforma innovadora para alentar una verdadera cultura de paz y crear la solidaridad intelectual y moral de la humanidad, y parte de la convicción de que las guerras nacen en la mente de los hombres y de que es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. En su discurso de toma de posesión como segundo director general de la organización, en 1948, el mexicano Jaime Torres Bodet recordó
que las Naciones Unidas son el cuerpo político de un nuevo orden mundial y que la UNESCO es la conciencia de ese gran cuerpo. La UNESCO cuenta hoy en día con una vocación civilizatoria reconocida y capaz de enfrentar con visión de largo plazo los grandes desafíos de la humanidad, el papel de educación en las sociedades, el diálogo de las culturas, el vínculo entre ciencia y progreso y la revolución de las comunicaciones son temas de la agenda global. La UNESCO ha sido un actor fundamental en la construcción de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio y actualmente juega un rol central en la elaboración de la agenda post-2015, especialmente en lo que se refiere a la reducción de la proporción de las personas que viven en la extrema pobreza, la universalización de la enseñanza primaria y la eliminación de las disparidades de género en la educación. Sin embargo, como adelanté, la crisis financiera de la organización, derivada de la suspensión del pago de las contribuciones de por lo menos 2 Estados miembros, ha dado lugar a un déficit de financiación de $188 millones en el bienio 2012-2013, obligando a la UNESCO a reducir en un 29% el presupuesto aprobado. Por ello, durante los últimos 3 años ha sido necesario que el Secretariado, los órganos rectores y los Estados miembros en general adopten medidas de recorte presupuestal para hacer frente a un déficit de financiamiento, logrando, después de muchos esfuerzos, disminuir los gastos de la organización en cerca de $145 millones. Distinguidos miembros de las Comisiones Unidas, desde hace 70 años México ha estado a la vanguardia de las más valiosas iniciativas de la UNESCO, desde los programas de reconstrucción de los sistemas de educación y de alfabetización y de educación para adultos en la posguerra, hasta los planes de educación destinados a las mujeres, la creación de oficinas técnicas y la salvaguarda de sitios culturales. La administración del presidente Enrique Peña Nieto ha refrendado la voluntad política del Gobierno de la República de revitalizar la acción mexicana en los foros multilaterales como un actor con responsabilidad global. La decisión de restablecer la figura de representante permanente ante la UNESCO se inserta, por tanto, no solo en el fortalecimiento de nuestra participación en la organización, sino también en la estrecha interrelación que existen entre los 5 ejes fundamentales del actuar del Gobierno de la República y los propósitos y principios de este organismo especializado. Voy a hacer una semblanza un poco de qué es México en la UNESCO. La UNESCO ha sido en los últimos años un actor clave en el desarrollo de los programas nacionales de educación nacional, inicial y preescolar, educación indígena e intercultural, bilingüe, educación para adultos, educación a distancia, equidad de género en la escuela, infraestructura educativa y algunos sistemas nacionales de investigación científica. Nuestro país tiene 505 escuelas de la República que han sido incorporadas a la red del Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO y mantiene en funcionamiento 19 cátedras para fortalecer la cooperación interuniversitaria y la transmisión de conocimiento. México es depositario de una vasta diversidad cultural y natural que la UNESCO ha reconocido y ha prestado sus mejores servicios para su salvaguarda. Nuestro país ha inscrito 26 sitios culturales, 5 naturales y un mixto en la lista de Patrimonio Mundial y cuenta con 7 manifestaciones incorporadas en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial y 10 elementos reconocidos con valor documental excepcional en el Programa de Registro Memoria del Mundo. A la imagen de su generosa biodiversidad, nuestro país mantiene sitios excepcionales enlistados en el Registro de Reservas de la Biosfera. Durante el desarrollo de mi gestión como representante permanente ante la UNESCO, he procurado implementar un programa de trabajo con base en los siguientes objetivos: contribuir en la consecución de los principios y propósitos de la UNESCO y los mejores intereses de México, apoyar la revitalización de la UNESCO en el contexto de un entorno financiero desfavorable, asegurar espacios de diálogo político y cooperación internacional en el marco institucional de la UNESCO para complementar los esfuerzos nacionales, en especial en materia de promoción de la reforma educativa, fomento de la educación con calidad y fortalecimiento de las capacidades nacionales para la enseñanza. Asimismo, impulsar una participación proactiva en los órganos rectores y organismos subsidiarios intergubernamentales de la UNESCO.
Proponer también y presentar y obtener candidaturas relevantes a los órganos subsidiarios de la organización y fomentar un mayor interés de la organización en nuestro país y la instrumentación de proyectos de cooperación más amplios en el beneficio del desarrollo nacional. También está entre mis propósitos aprovechar los espacios de difusión de la UNESCO para proyectar la fuerza cultural de México, fomentar la coordinación entre las instituciones gubernamentales vinculadas con la UNESCO en México y seguir trabajando en estrecho contacto con el Poder Legislativo y ampliar contactos con los actores claves de las entidades federativas y de la sociedad civil a favor de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Distinguidos miembros de las Comisiones Unidas, quisiera darles un resumen sobre los principales resultados que ha tenido el Gobierno de México en la UNESCO los últimos 15 meses. Hemos sido electos a 6 órganos subsidiarios de la UNESCO, en los cuales nuestro país ocupa actualmente la presidencia del Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional PHI y del Consejo Internacional de Coordinación del Programa del Hombre y la Biosfera. La elección del representante permanente de México ante la Comisión del Programa de Relaciones Exteriores del Consejo Ejecutivo, que es uno de sus 2 órganos más importantes. La elaboración de directrices operativas de la Convención del 70 sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, con especial énfasis en la lucha contra el tráfico ilícito de piezas arqueológicas provenientes de excavaciones clandestinas. Como ustedes saben, hace casi ya 8 meses se inscribió la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul como bien mixto en la lista de Patrimonio Mundial. La categoría de bien mixto reconoce el valor universal excepcional, tanto cultural como natural, de un sitio de la lista del Patrimonio Mundial. La firma también del acuerdo enmendado por medio del cual se establece formalmente el Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas. Este instituto reforzará la creación de capacidades nacionales para aplicación de la Convención de la región de sus países miembros y promoverá la conservación y manejo del patrimonio cultural y natural de la región. La presentación de la iniciativa para la creación de un centro mesoamericano de física teórica de la Universidad del Estado de Chiapas como instituto categoría 2 bajo los auspicios de la UNESCO. La presentación de la propuesta de establecimiento de un panel intergubernamental del agua en el Programa del Hidrológico Internacional de la UNESCO. Debo recordar que el señor presidente, ante la reunión de cumbre sobre cambio climático que fue convocada por el secretario general de Naciones Unidas en Nueva York el 23 de septiembre, el presidente de la República anunció la iniciativa de crear un panel intergubernamental del agua. Siguiendo la presentación de la propuesta de la parte de la Comisión Nacional del Agua para crear un centro para la seguridad hídrica en el Instituto Mexicano para la Tecnología del Agua y la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quizá uno de los temas y resultados de los cuales yo estoy más orgulloso es la aprobación de la propuesta mexicana para establecer el premio UNESCO UNAM Jaime Torres Bodet en Ciencias Sociales y Humanidades y Artes. Este es el primer premio de los 20 que tiene la UNESCO que se establece en reconocimiento a un destacado ciudadano mexicano. También hemos tenido la firma de varios acuerdos institucionales entre entidades y dependencias del Gobierno federal y con varios otros organismos, entre los cuales debo destacar el más reciente, firmado con la Secretaría de Turismo, para elaborar el Código Ético de Turismo para la Selva Maya y un plan de salvaguarda e incentivos para el patrimonio de los pueblos mágicos. Siguiendo el lanzamiento en París de la iniciativa del Año Internacional de la Luz y de las tecnologías basadas en la luz, que fue una iniciativa mexicana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y quizá más importante para los intereses de los proyectos de la UNESCO en México, debo decir que a la fecha se ha incrementado a $3.150 millones los recursos del programa regular de la UNESCO y de otros recursos extrapresupuestarios para financiar proyectos y actividades a favor de México que están vigentes el año en curso.
Asimismo, en este año estamos involucrados en los siguientes procesos: la realización del 196 sesión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en abril de 2015, la segunda Conferencia Mundial de Ciudades del Aprendizaje, que se celebrará en la Ciudad de México este mes de mayo, y la temática de esta conferencia girará en torno a la conformación de la sustentabilidad de las ciudades del aprendizaje. Asimismo, la sustentación en el Comité del Patrimonio Mundial en su próxima reunión en Bonn, en junio, Alemania, del expediente del proyecto Acueducto del Padre Tembleque, que es un complejo hidráulico renacentista en América, que es para ser parte de la lista del Patrimonio Mundial. También, muy importante, estará el Foro Mundial de Educación, que se celebrará en la República Corea del 19 al 22 de mayo de 2015, y su propósito es revisar el cumplimiento de las metas de educación para todos y contribuir a las metas sobre los objetivos de desarrollo social a partir del 2015. También estamos trabajando en el fortalecimiento de las convenciones culturales de la UNESCO para promover una mayor coordinación y una elevación de los niveles de protección que da la UNESCO a los sitios de patrimonio cultural. También tenemos en México este año la realización del Foro Mundial sobre la Sustentabilidad del Trópico Húmedo y la Selva Maya, cuyo objetivo es promover la salvaguardia, conservación y desarrollo sostenible y cultural natural de las reservas del Trópico Húmedo. Finalmente, la celebración de la 38 Conferencia General de la UNESCO en noviembre, y que el invitado especial de la UNESCO será en esta ocasión el secretario de Educación Pública, que participará en el segmento de alto nivel. La UNESCO desempeñará este año también un papel relevante en los preparativos de la COP21, en cuyo marco convocará una serie de conferencias y seminarios científicos en apoyo a los objetivos de la conferencia climática. Y quizá más importante para ustedes que están en México, durante todo este año los Estados miembros de la organización se han comprometido a realizar eventos conmemorativos sobre el 70 aniversario de la UNESCO. México tendrá su calendario de actividades que prontamente será dado a conocer. México asigna alta importancia a su relación con la UNESCO con base en sus altos valores que son compartidos por nuestro país, motivo por el cual el presidente Enrique Peña Nieto, en su calidad de presidente electo, visitó la organización en octubre de 2012. Han habido 2 secretarios más en este año y medio que han visitado la UNESCO, que es el secretario de Educación Pública, don Emilio Chaifet Chemor, que le agradezco todo su apoyo en las labores que realiza la misión permanente, y el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Juan José Guerrabud, que nos ha apoyado sobre todo en los programas del agua y de ciencias exactas y naturales en la UNESCO. La relación entre México y la UNESCO se ha significado, por tanto, por la lucha en favor de valores compartidos, y en el futuro la relación se encuentra significada por su capacidad de contribuir conjuntamente a realizar los objetivos por los que fue creada la organización en un mundo en constante transformación. Muchas gracias, señor senador, senadores, por su tiempo. Embajador, gracias. Quiero también agradecer la presencia de don Raúl Morón, que es el secretario, uno de los secretarios de la Comisión de Educación. Pasamos ahora a la parte del diálogo, a los comentarios, a las preguntas. Si me quieren hacer notar los que quieran intervenir. La senadora Marcela Torres, por favor. Sí. Embajador, mucho gusto tenerlo aquí. Bienvenido al Senado, la Comisión de Educación. Y bueno, muy interesante su ponencia, y hay un aspecto específico que me interesa que pudiera ampliarnos a qué se refiere específicamente. Como usted sabe, México tiene una epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes. 1 de cada 3 niños mexicanos desarrollará diabetes en cortos periodos y a edades jóvenes, con toda la carga
negativa que trae para la calidad de vida de ese niño, de ese ser humano, los costos económicos enormes para él y para las familias y para el país mismo. Gastamos 3 veces más en atender los problemas derivados de esta epidemia que lo que gastamos, por ejemplo, en el presupuesto de la Universidad Autónoma de México. Entonces, es un problema grave, es un problema que hemos venido señalando y que requiere de atención. En la reforma educativa, y como usted bien lo señala, se marcó la calidad en la educación como un derecho humano y una necesidad imperante para realmente progresar como país. En esa reforma también se marcó que era importante trabajar en la instalación física de las propias escuelas. Con ese fin, como parte del pacto también y en la reforma fiscal, se incluyó el impuesto especial a las bebidas azucaradas. Este impuesto ha recaudado actualmente para el gobierno federal 18,000 millones de pesos. Ese recurso, al ser un impuesto especial, tiene que ser aplicado pues a abatir la causa por la cual fue creado, que es esta propia epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes sobre todo, porque además somos los principales consumidores de refresco en el mundo. Una de las condiciones que llevan a los mexicanos a consumir las bebidas azucaradas, los refrescos, es que hay poco acceso al agua potable, tanto en espacios públicos como en escuelas públicas. Solo 40 de cada 100 escuelas en México tienen agua potable. Usted mencionó que había 550 escuelas mexicanas afiliadas a la UNESCO. Entonces, mi pregunta es ver en qué consiste, si tocan este asunto del acceso al agua potable como un derecho humano, pero además como otro derecho humano que es la calidad en la educación y es indispensable. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, senadora. Quisiera, bueno, sobre todo, hacer referencia a los 4 principales problemas de epidemia que usted llama, que son sobrepeso, diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión, que son el conjunto de enfermedades que tratan mucho a la población mexicana y sobre todo a la población en migración. Para empezar, las escuelas, y empiezo por las 506 escuelas asociadas a la UNESCO, tienen la capacidad para recibir información, para capacitar a sus maestros y para poder diseminar información que tenga que ver exactamente con lo que usted dice, alfabetización nutricional y información sobre comida chatarra. Yo creo que es un buen aspecto, y aprovechando que Nuria Sáenz está aquí, creo que sería un aspecto que podríamos trabajar. Se ha trabajado con las escuelas asociadas en programas de no discriminación. Yo creo que sería importante integrar esto. La organización de la UNESCO tiene un mandato sobre evaluar los impactos de la migración sobre la calidad de la educación, el acceso a la educación y la inclusión social. Entonces creo que como son aspectos que también afectan a nuestras migraciones hacia afuera, pues son los mexicanos que van, que regresan, que adquieren patrones de consumo de alimentos distintos, que es donde se ve se desarrollan los sobrepesos, las diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Desde luego lo tomo en cuenta y creo que es una parte que podemos desarrollar, inclusive conjuntamente con la Secretaría de Salud. Sí, por favor. La activación física. Ah. Sí. El incremento a la actividad física en las escuelas son solamente mandatados 40 minutos una vez a la semana, que es muy poco para quemar la cantidad de calorías, sobre todo de azúcares vacíos que consumen nuestras niñas y niños por esta falta de agua potable en las escuelas. Entonces, bueno, sería también importante trabajar en ese sentido. Sí, no, muchas gracias. Sí hay un mandato de la UNESCO para fomentar la educación física.
no solamente como una actividad, sino también como un desarrollo de habilidades. Segundo, para evitar las adicciones. Es un tema también muy relativo a la prevención de las adicciones, donde la UNESCO tiene una parte importante en su mandato que cumplir. Y tercero, pues desde luego que forma parte de una educación de calidad con inclusión social y a la cual todos tengan acceso. Quisiera también hacer referencia al agua potable. El agua potable es un tema muy crítico. El tema del agua se ve en la UNESCO tiene mandato en agua dulce, en océanos y en la gestión y administración de los recursos hídricos. Tiene varios programas, inclusive el Programa Hidrológico Internacional. El presidente de su Consejo Internacional es el doctor David Korenfeld, el director de la Comisión Nacional de Agua, y una de las metas que tenemos con la UNESCO y en la materia, no solamente en la UNESCO, sino en el Foro Mundial de Agua, tratar de eliminar este problema de la falta de agua potable. Es un tema que además está trabajando México con países del Caribe, porque hay países, por decirle, San Kitts and Nevis, que está rodeado del mar, pero no tiene agua potable y tiene que comprar las botellitas de agua francesa a las islas francesas que están enfrente con un costo terrible. Entonces no es un problema necesariamente de México. México tiene medios que está tratando de aprovechar para solucionar este problema, y creo que es un tema que debemos resolver para, como usted dice, realizar nuestro derecho humano a tener una agua potable y sobre todo para el beneficio de los estudiantes jóvenes. Bueno. Sí, don Fidel, déme decir, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Primero, agradecer la presencia del ciudadano embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo aquí en el Senado de la República para compartir con nosotros parte de las tareas que está desarrollando allá en la UNESCO. Yo creo que usted estuvo pendiente de la reforma educativa que se celebró en México. Sí quisiera yo conocer su opinión en términos de si después de estos años que ya pasaron de su aplicación, si ha tenido alguna repercusión desde que se observe desde la UNESCO en sentido de mejorar la calidad de la educación, como fue uno de sus objetivos, según defendieron algunos que votaron a favor de esta reforma. Preguntarle también, embajador, en cuestiones de pobreza extrema, el último informe de la CEPAL plantea que México tiene entre 9 y 10 millones de niños que comen cuando mucho una vez al día, es decir, que están en pobreza alimentaria. Si hay alguna recomendación, alguna acción concreta que la UNESCO esté implementando para persuadir al gobierno de México que dé una atención especial a este tipo de infantes, porque nosotros seguimos sosteniendo que si los niños no se alimentan, entonces la educación de calidad es imposible que se alcance. También preguntarle si a partir de que presidimos el Consejo del Hombre y la Biosfera, pueden emitir recomendaciones en ese sentido a los países, hablemos del caso particular de México, porque creo que se hacen esfuerzos en la escuela porque el niño aprenda una cultura ecológica. Sin embargo, en la práctica, este tema de cuidar el medio ambiente se desdeña de manera grave desde nuestro particular punto de vista por las autoridades de este país. Y pongo el ejemplo de la reforma energética que se acaba de aprobar también hace unos meses, en donde la explotación del petróleo se pone como una situación de interés social, es decir, por encima incluso de lo que significa la biosfera, y si se encontrara petróleo ahí o algún energético, bueno,
tendría prioridad sobre el medio ambiente. Preguntar concretamente si hay recomendaciones o cuáles son las acciones concretas que la UNESCO hace en este tipo de situaciones que le he planteado. Embajador, muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera comentarles, pero ya es un hecho público, que la UNESCO ha reconocido el valor de la reforma educativa, la ha apoyado y ha ofrecido su mejor colaboración. La directora general de la UNESCO en repetidas ocasiones, en sus entrevistas privadas con el secretario de Educación Pública, ha manifestado la plena colaboración de la organización para apoyar este esfuerzo mexicano para avanzar en materia de la reforma educativa, y básicamente se plantean 3 áreas muy generales. Primero, apoyar a todas las labores de alfabetización para que el estudiante mexicano, el joven y el niño mexicano puedan alcanzar una educación de calidad y una educación con inclusión social. La UNESCO ha pasado de un organismo que ha promovido simplemente el acceso a la educación a un organismo que promueve un acceso a una educación con calidad y con inclusión social. Segundo aspecto que se ha procurado por parte de la UNESCO es elaborar y apoyar los programas a los grupos vulnerables. Eso en vistas de su objetivo de una educación con calidad, pero también con inclusión social. Y además también apoyar a las labores de formación de los profesores, del personal docente, para que cumplan con el objetivo de contar con mejores maestros para una mejor educación. Sobre el problema de la pobreza extrema y los 7-9 millones de niños que viven en este nivel en México, que se alimentan quizá una vez al día o quizá un poco más, la UNESCO, como lo dije, tiene un mandato para que a través de la educación, la ciencia y la cultura puedan atender los objetivos de Naciones Unidas en general de lograr un desarrollo sustentable y de reducir la pobreza. Aspectos específicos se encuentran en los diversos proyectos que se tienen, que tienen que ver pues básicamente, y repito otra vez, con el acceso a la educación. Si los niños tienen acceso a la educación, tendrán mejores oportunidades en el futuro, y si tienen mejores oportunidades en el futuro, la posibilidad y las opciones para salir de la pobreza son mucho mayores que si no las tuviera. Respecto al programa del hombre y la biosfera, obviamente es un grupo internacional en el cual se elaboran muchas conclusiones, y básicamente lo que quisiera retener, y la doctora Nuria Sáenz no me dejará mentir, que uno de los aspectos más importantes de la labor de la UNESCO, donde se cruza educación con cultura, es precisamente el respetar los sitios culturales, naturales y ahora mixtos que existen en México, y utilizarlos como una plataforma de aprendizaje para toda la vida, para que los jóvenes mexicanos fortalezcan su identidad, sus valores, puedan reafirmar su conocimiento sobre sus ancestros, sobre su historia, y sobre todo que puedan desarrollar una mejor relación entre la naturaleza y su vida social. Quisiera decirles en materia de medio ambiente y en materia de educación que ahora en la pasada conferencia, la COP20 en Perú, los miembros presentes que están negociando un acuerdo sobre cambio climático se dieron su tiempo para aprobar una declaración ministerial sobre educación y cambio climático. México participó activamente, en lo personal estuve yo muy activo en la aprobación de esa declaración, y básicamente, y es precisamente el problema que
que usted mencionó, tratamos que a través de la educación podamos cambiar los patrones de consumo, porque serán el cambio en los patrones de consumo que permitirán que nosotros tengamos un medio ambiente más sano y una vida más sustentable. Segundo, la UNESCO también tiene un mandato en la difusión del conocimiento y de la promoción de la ciencia para que se pueda, a través de la capacidad de la UNESCO de promover un mejor aprovechamiento de la tecnología, podamos modificar los patrones de producción. Cambiando los patrones de producción podremos atender mejor las necesidades de la industria de la energía, que usted lo habló claramente, que es uno de los principales contaminantes, los problemas del transporte, que es también uno de los principales contaminantes, y de la infraestructura. Entonces, en suma, la UNESCO sí tiene mandato y la UNESCO trabaja para el beneficio de las generaciones futuras. Muchas gracias. La presidenta de la Comisión de Cultura, doña Blanca. Gracias, presidente, y creo que la directora de la UNESCO también quisiera hacer algunos comentarios, pero aprovechando precisamente la voz de ambos, la presencia de ambos, a mí me gustaría preguntarles en relación a 3 temas que me interesan. El primero es, como sabemos, existe una lista indicativa de sitios o de bienes que en un momento dado pueden ser considerados patrimonios de la humanidad. Incluso entre ellos, una lista seguramente de más de 20 que hoy están nominados, hay 3 que en mi caso de senadora por Puebla destaco y me gustaría saber si en un momento dado cuáles son las expectativas o qué más se puede hacer para poder lograr que alguno de estos sitios o de estos bienes efectivamente puedan alcanzar este reconocimiento. Es el caso precisamente de la biosfera, de la Reserva de la Biosfera del Valle de Cuicatlán y de Tehuacán, muy a propósito de lo que hoy ha mencionado el embajador. Es el caso también de los alrededores de la zona de Cuetzalan y de la ciudad histórica y arqueológica de Cantona. ¿Qué se puede hacer incluso para poder potenciar el ser considerados en un momento dado y obtener este reconocimiento? Segundo, como sabemos, pues bueno, México debería de ser considerado efectivamente como el país de la ñ. El español es la segunda lengua más hablada en todo el mundo y sería interesante saber si se han logrado avanzar a través del Instituto México y a través de la propia UNESCO en algunos esquemas de cooperación que inclusive hace poco cuando platicamos con la máxima autoridad del Instituto Cervantes, pues ellos han avanzado mucho en el caso de Estados Unidos y creo que quizá México nos hemos ido quedando rezagados en este tema. Me gustaría saber si hay algún mecanismo desde el cual con sus propios colegas en la propia UNESCO se pudiera potenciar este papel mucho más protagónico de México en este sentido. Y por último, también usted lo ha referido en su intervención, ha sido muy destacado el papel que se ha venido realizando en relación con el tráfico ilícito de bienes y en donde la legislación mexicana inclusive pues ha mostrado avances muy significativos. Ayer mismo se recibió de manos de la Policía Nacional Española algunos bienes arqueológicos que se rescataron y que pues corresponden a piezas que utilizaban los aztecas como como moneda de cambio y que gracias a la intervención sin duda y a la detección del INAH fue posible concretar esta operación. No sé si también existen algunos mecanismos que a través de su representación hoy pueda avanzarse con el resto de los países para identificar de manera mucho más clara cuando existen este tipo de situaciones. Muchas gracias a ambos. Primero las damas. Muy bien, muchas gracias a todos y de verdad es un gran agradecimiento y una gran ocasión también por la que la oficina de la UNESCO en México les agradece. Esta es la tercera vez que formo parte de una discusión con ustedes y ojalá que sea una de las tantas que podamos celebrar en este año bien significativo, que es el 70 aniversario de la organización. Como decía antes el embajador, yo sí quiero hacer referencia a algunos temas que son del día a día, que van a ocurrir en el año 2015 en el marco de este 70 aniversario y
que quiero que sirvan también de complemento a algunas de las preguntas que aquí ya se han avanzado. En el tema de la obesidad y todo el tema también del deporte, 2 o 3 ideas que por supuesto tendría bien compartirlas con ustedes en detalle. La primera tiene que ver con una declaración. UNESCO estuvo invitado a la sede de Veracruz con ocasión de la SEGIP y estamos preparando un programa específico para América Latina y el Caribe que tiene que ver específicamente con considerar que las mejores plataformas de carácter disciplinario para evitar el rezago en la secundaria pasan por el desarrollo de las destrezas, de las voluntades artísticas y creativas y con ellas, evidentemente, el deporte. Nuestros compañeros de la sede estuvieron con nosotros y también decirles que la semana que viene, el día 26, hacemos el retiro de Naciones Unidas donde el tema de la obesidad y el deporte es un tema transversal para poder dentro del UFNA, que es nuestra manera de trabajar juntos, identificar cómo desde México parte del número 23, que es el número de agencias aquí representadas, pueden avanzar. El tema de la obesidad tiene también otra manera de ser tratado en la UNESCO y yo creo que este es uno de los grandes países donde podemos hacer cosas que probablemente no se puedan hacer en el resto. El convenio que firmamos con el Distrito Federal y los aportes a el programa Saludarte creo que dan algunas ideas de cosas que pueden repetirse en el resto de los estados. Quiero también decirle que en este 70 aniversario estamos pensando 2 cosas, cómo juntar esa fortaleza que tiene México en su gastronomía, que es patrimonio mundial, con la necesidad de que los ingredientes no se pierdan y con la necesidad de identificar formas de consumo que partan incluso de los huertos escolares. Y esta es una propuesta que aquí vamos a desarrollar, la vamos a desarrollar muy probablemente en el Estado de Puebla. Ya hemos avanzado con el Estado de Hidalgo, ayer presentamos los primeros resultados y es precisamente el desarrollo metodológico de las escuelas sustentables, donde hay una parte fundamental que es cómo bebemos y cómo nos alimentamos. Y en el cómo bebemos, pues esta es también fundamental y está a disposición de todos los estados, se llama Oro Azul y es la manera de hacer sostenibles los patrones de consumo del agua para limpieza y para alimento. Y es algo que me interesa mucho, se lo comentaba a la senadora anteriormente. No es un programa solo para niños, no es un programa para directivos, no es un programa para maestros, es un programa donde las mamás acompañan al niño en la educación de sus patrones de cultura del agua. Creo que es muy interesante, se lo voy a dejar aquí y estamos, por supuesto, a disposición de todos ustedes. Me interesa mucho cuando usted planteó el tema de las reservas de la biosfera. Yo quiero decirles que lo que se ha hecho aquí es importante no solamente en número. Más de 40 reservas de la biosfera es una responsabilidad histórica y una responsabilidad única en el marco de las Naciones Unidas. Pero déjenme decirles una cosa, lo que ha hecho México no lo ha hecho otro país. No solamente por ese compromiso de aquellas zonas más vulnerables y más exitosas, que son las de trópico húmedo y las que conocemos, pero en este país se va hacia adelante con una reflexión absolutamente necesaria, una reserva de la biosfera que tenga que ver con una zona metropolitana. Eso es una lección para el mundo, más allá de la costa, más allá de los manglares, más allá de toda la biodiversidad marina o terrestre. Una primera fortaleza es pensar desde una reserva de la biosfera, cuya voluntad, es decir, cómo nos servimos sustentativamente del patrimonio natural, cómo enfrentar ese proceso de urbanización al que todos ya temen, porque se creen que les va a ocurrir algo tremendo en el año 2030 y resulta que México tiene ya unos niveles de desarrollo urbano que ya anteceden a lo que el resto de los países en América Latina le va a ocurrir en los próximos 10. Me parece que estas son cosas interesantes que quería mencionar. Muy particularmente en relación a la última a los 3 temas presentados por la senadora que me parecen fundamentales. El tema de Puebla, otro reto. Un enorme reto. Es un reto para el país y es un reto para la cooperación internacional. El hecho de que Tehuacán-Cuitcatlán pueda ser un nuevo sitio mixto de patrimonio mundial en México es más que alentador. Les contaré cómo vamos avanzando. Esta es la nominación en la que me quedo por el momento porque hemos hecho una colaboración muy sostenida en el último año de trabajo. Ustedes saben que tenemos 1.007 lugares inscritos en la lista del patrimonio mundial. Solamente 30
31 son sitios mixtos y el único por el momento en México, y yo creo que de una manera valiente, pero que falta mucho más, ¿eh? Falta mucho más y ustedes tienen la fortaleza de conseguirlo. Piensen en Banco Chinchorro y piensen también en lo que ahora nos toca, que es Tehuacán, Cuicatlán. Tehuacán, Cuicatlán es la cuna del maíz, es la cuna de la calabacita, es la cuna de la primera producción sedentaria del alimento en América y es evidentemente probablemente la mejor evidencia arqueológica y territorial de cuando los humanos por primera vez se hacen sedentarios en todo el continente americano. Es una sorpresa, una fecha muy primaria, muy antigua, pero además en un sitio que tiene la fortaleza arqueológica y la fortaleza natural, porque ya es reserva de la biosfera. Ha habido un avance muy sistemático, es el territorio fronterizo de una gran parte del estado de Puebla común con el patrimonio de Oaxaca. Y la reserva es una reserva compartida. CONAM y Semarnap han hecho un trabajo extraordinario para avanzar todo su plan de gestión natural y la reunión celebrada en Puebla en la Biblioteca Palafoxiana el año pasado lo que trataba es de dar toda la guía metodológica en dos sentidos. El primero, cómo hay que explorar la memoria paleoantropológica más antigua, porque es verdad que México tiene la mejor escuela arqueológica de momentos más relativos a la arqueología monumental, pero también hace algunos años que está reavivando pues su metodología en los sitios más antiguos y esta es la ocasión verdaderamente para probarlo. En esa reunión hicimos otra cosa que creo que es muy interesante, de la que verán el resultado en los 3 próximos meses y es una gran publicación porque trajimos a los mejores expertos del mundo que valoraran desde fuera cuál es la singularidad de este caso como primer asentamiento productivo, agrícola productivo en América. Por lo que tiene que ver con la lengua española, eso es algo que le pertenece al embajador absolutamente en sus negociaciones con el GRULAC y por extensión con el resto de la cooperación internacional. Y lo que quiero decirles, pues soy consciente y he sido también parte activa de toda esa correlación de la que se ha hablado de fuerzas de la cooperación cultural entre las distintas convenciones de la UNESCO y hemos visto las sinergias, el tema de los huicholes es uno de ellos, el tema de Calakmul es uno de ellos y tantos otros. Pero en el tema de tráfico ilícito de bienes culturales nos parece, y esto es una conversación que hemos mantenido ya con usted y con su equipo, que aquí en este país hay además una fortaleza y es la fortaleza de crear, de tener unas bases muy importantes desde la que hacer un mercado del arte también más sólido. Juntar todos los preceptos y los requisitos de lo que se considera lo antiguo con el dinamismo de un mercado que, hablando con los juristas insignes de este país, pues está esperando una orientación en cuanto a su ordenamiento mercantil, ordenamiento legal y que evidentemente es la mejor manera de cruzar la salvaguarda de lo antiguo con todo lo que posee México en términos de creatividad cultural y artística, que es algo extraordinario. Cuenten con nosotros para seguir avanzando en este sentido. Muchas gracias. Gracias. Preguntar si ustedes tienen algo en relación a la defensa de los cines, de la industria audiovisual local en cada país, si tienen algún tipo de apoyo para eso, o algún tipo de relación, o algún tipo de programa o algo. Qué buena pregunta. Voy a avanzar una parte de la respuesta, pero seguro que el embajador va a completarla con creces. Yo quiero decirles que el año pasado, en el mes de noviembre, organizamos en el marco del Día Internacional del Patrimonio Audiovisual una semana de trabajo con periodistas, con especialistas de la Cineteca, de la Cinemateca, los archivos visuales, los archivos sonoros, en esa especie de llamada a que en México todo es enormemente diverso y enormemente
enormemente denso. El hecho de que en Memoria del Mundo ustedes tengan desde un códice maya hasta la mejor película, la mejor grabación del cine del siglo XX, las nuevas nominaciones de Memoria del Mundo que ya tienen candidaturas del cine, es especialmente fundamental, es una fortaleza. Lo que queremos hacer este año es seguir verdaderamente apuntándole a una cooperación que ya se apuntó además también en la SEGIP en Veracruz, que es la de no solo Iberarchivos, no solo Ibermuseos, pero el Ibercine, en su clave o en su partitura de patrimonio documental, es fundamental. Y ustedes tienen aquí algo que a nosotros nos encantaría hacer y que yo lanzo la idea desde ya. Hay muchos países en el mundo que tienen ni mucho menos los fondos que ustedes y tienen un festival Documenta, un festival de cine documental, y los archivos que existen en este país pueden dar una fortaleza de nuevo de México en el mundo en ese aspecto. Con mucho gusto le pasaremos las ponencias de los directores directores de cine, pero también directores de la salvaguarda de la UNAM y de los archivos del INA en este término, y bueno, pues estamos en conversaciones con el Festival de Cine de Morelia para verdaderamente fortalecer. Qué bueno que sacó el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Primero quiero hacer referencia a la pregunta en la relación entre la lista indicativa a nivel nacional y el patrimonio mundial. Generalmente se ve que las listas indicativas son el antesala para el reconocimiento a nivel internacional de este tipo de bien, sea cultural, sea natural o sea mixto. Pero una de las grandes diferencias, independientemente que uno sea a nivel nacional y otro que sea a nivel mundial, es que hay que probar el valor universal del bien para que pueda pasar y transitar de un lado al otro. Pero sí quiero dejar claro que no existe una diferencia en materia de las obligaciones del Estado para cumplir con sus obligaciones de protección y de salvaguarda. El que un bien llegue a la lista mundial de patrimonio mundial no quiere decir que el Estado no lo vaya a proteger, simplemente quiere decir que falta reunir una serie de características que las propias convenciones, en este caso la Convención del 72, es muy específica. ¿Qué recomendación para que lleguen los bienes? Pues elaborar muy bien los expedientes. Las convenciones, sobre todo la Convención del 72, es muy clara. Existe un órgano consultivo que hace unas misiones al terreno, hace un informe de evaluación y trata de que se cumplan con una y cada una de los criterios necesarios para que ese bien fuera reconocido como parte del patrimonio mundial. Como lo dije, México es uno de los principales países que tiene, o los países que tienen más bienes naturales y culturales en la lista. A nivel mundial estamos sobre los 1000. México tiene una parte importante. Ocupamos los primeros lugares en América Latina. En fin, tenemos un liderazgo, no solamente en materia de protección y de promoción y de salvaguardia, sino también tenemos un reconocimiento por parte de la UNESCO de que su patrimonio es parte del patrimonio mundial. Segundo, ¿perdón? 1000 para México, para toda la para todo Para el todo UNESCO, el mundo. para todo el mundo, más o menos 1000, ¿no? 1007. 1007, ya se aumentaron la semana pasada. Sí, 1000 para todo el mundo. México tiene 32, entonces tendríamos el 3.2% del mundo, más o menos, 3.5. Es un nivel elevado. Temas que hay que calcular por hectáreas. Sí. Segundo, español. Español, desde luego, se han aprovechado los últimos años las sinergias que hay entre los centros culturales mexicanos y el Instituto Cervantes. Yo, como embajador de México ante Marruecos, que fue mi responsabilidad anterior, debo decirles que aproveché muchísimo los institutos Cervantes para promover cuestiones mexicanas. Utilizamos la infraestructura que generosamente nos ofreció el Instituto Cervantes para promover, para hacer conferencias, seminarios, exposiciones,
Entonces creo que en contrapartida, creo que es bueno nosotros utilizar los institutos Cervantes en los lugares donde tenemos poca presencia. En este caso es Marruecos. El número más amplio de centros de enseñanza del idioma español que tiene el Cervantes, uno es Marruecos y uno es Brasil. Entonces aprovechar esos dos lados para que México incremente, y nosotros en contrapartida que utilicen nuestras instalaciones que tenemos en Estados Unidos para que ellos promuevan la enseñanza del español. Yo creo que es una cosa que funciona muy bien. Nosotros, debo recordar que México pagó parte de la traducción del informe anual de ciencias sociales hace un par de años. Creo que fue una buena contribución mexicana, promovemos el español, pero a la vez también promovemos la difusión del conocimiento. Estamos en negociaciones para tratar de que en el marco de la austeridad y la racionalización del gasto público podemos este año contribuir en la traducción del informe anual sobre ciencias naturales y exactas, y tendríamos un equilibrio entre los dos. En tercer lugar, quisiera hacer referencia a los bienes, tráfico ilícito de bienes culturales. México, a partir de una iniciativa del embajador Carlos Icaza, ahora subsecretario, con el apoyo del también ahora subsecretario Juan Manuel Gómez Robledo, se lanzó la iniciativa de revitalizar una convención que estaba 40 años muerto, que es la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales. México, a partir de hace 2 años, preside el comité subsidiario de esta convención, y en pocas palabras lo que se ha hecho, se han generado, elaborado y consensuado unas directrices operativas que van a ayudar a esta convención a cumplir con el mandato, con 4 novedades importantes. La primera es modificar y cambiar el esquema de los recursos y de las listas para que no solamente se proteja lo que está en las listas, sino que se proteja efectivamente el patrimonio que se encuentra en los países que tienen más este patrimonio. Segundo, fortalecer la cooperación internacional para poder resolver los problemas que se tienen en materia de retorno. Tercero, ampliar el ámbito de aplicación. Creo que lo que se protege a través de esta convención son los objetos que están registrados en los museos, pero no necesariamente lo que está enterrado, que pocas personas lo pueden conocer, sí lo conocen. Entonces tratar de generar un nuevo esquema que también se protejan estos bienes culturales que nosotros les llamamos, y que es de nuestro interés, las piezas arqueológicas provenientes de excavaciones clandestinas. Y cuarto, el intercambio de información. Eso es al nivel de lo que estamos haciendo en la UNESCO. Estamos a través de una colaboración entre la misión ante la UNESCO y nuestra misión en Viena, cuyo embajador Luis Alfonso Albo preside ahora la Comisión de Prevención del Crimen y Justicia Penal. Estamos tratando de elaborar un esquema más robusto para evitar que el tráfico ilícito de bienes culturales se vea cada vez más vinculado con el tráfico ilícito de estupefacientes, la trata de personas y la venta ilegal de armas. Estamos tratando de mejorar también la colaboración entre aduanas, entre policías e información para tratar este tema también desde el punto de vista punitivo. Y en tercer lugar, estamos en un ejercicio de reflexión, y bien lo adelantó la doctora Nuria Sanz, de elaborar ciertas nuevas ideas novedosas para poder seguir avanzando. Primero, tenemos que tener un sistema de alerta temprana, donde podamos nosotros identificar dónde están los bienes para poder actuar rápidamente. El INAH, las instituciones mexicanas tienen una gran capacidad para poder determinar si el objeto que se encuentra es auténtico, no es auténtico, es mitad auténtico o no es mitad auténtico, para poder emitir un dictamen, pero también se requiere de tener el conocimiento en dónde están estos bienes. También se discutió en la última reunión del CELAC esta posibilidad de reforzar la capacidad de los países latinoamericanos para poder identificar
dónde se encuentran estos bienes. Segundo, a nivel jurisdiccional, elaborar medidas cautelares que permitan efectivamente poder identificar y parar una operación que nosotros consideramos una operación que es parte de una venta de un objeto que puede haber sido robado o puede provenir de una excavación clandestina. Y tercer lugar, los mecanismos de colaboración con los museos, que es muy importante para la cuestión de la experiencia, de la cuestión de la evaluación y, como bien dijo Nuria Sáenz, colaborar para formar un mercado de arte mucho más sólido. Finalmente, quisiera referirme al cine. En los últimos 10 años, la UNESCO ha elaborado 2 convenciones importantes, una del patrimonio inmaterial y otro para proteger las expresiones y manifestaciones culturales, en donde, desde luego, entre el cine, nosotros hemos sido muy activos para defender lo que llamamos la excepción cultural, los audiovisuales, la industria digital, y creo que la UNESCO sí tiene un mandato. México participa a nivel iberoamericano en el programa Ibermedia, donde se promueven la producción de películas y de documentales en nuestra región, que ya bien lo mencionó la doctora Nuria Sáenz. Ibermedia. Muchas gracias. Senador Burques, por favor. Sí, embajador, pues quisiera conocer y ver que nos pudiera platicar de las discusiones que se estén dando en el seno de la UNESCO y lo que ustedes hayan observado en el mundo respecto al reto más grande, que es el reto educativo. Es el que considero yo más grande y que pues universalmente parece ser aceptado que es el principal elemento para el desarrollo, ¿verdad? Y pues a la hora de la hora, los resultados que vemos en los sistemas educativos pues marcan todo lo contrario, ¿no? O sea, pésimos resultados educativos en el mundo, ¿no? Y vemos que todo se está revolucionando, esta revolución digital se está dando en todos los servicios, pero parece ser que la educación no se revoluciona y pensamos que va a seguir siempre igual. Veo con preocupación porque hacemos esfuerzos muy grandes queriendo resolver o mejorar un modelo que ya no da y llevamos a una reforma constitucional. Algo que debería de ser, en este caso, la evaluación de los maestros para ver si son maestros y si tienen la calificación para que estén enfrente de un grupo a nivel constitucional. Y andamos batallando para que se implemente cuando debería de ser producto de una simple relación laboral. Entonces, como que los sistemas educativos están totalmente enconchados, inflexibles, incapaces de adaptarse a una nueva realidad, que fueron diseñados para una época en donde había que luchar contra el analfabetismo y realmente todos los sectores fueron de producción en serie y ahí estaban los automóviles y todos los sectores, ¿verdad?, para bajar el costo, para poder combatir esas grandes necesidades, pero ahora todos están evolucionando hacia sistemas personalizados, incluso de muchísimo más bajo costo. Entonces, ¿qué se está pensando y qué se está haciendo el mundo? Porque creo que estamos entrampados en esto y hay tales poderes y tantas capas de segmentos de la población viviendo de ese viejo sistema que prácticamente se vuelve políticamente y económicamente inviable pensar en otro modelo, y entonces esto nos puede llevar a otra generación, pero sin embargo, pues todo lo demás sigue caminando. Yo tengo esa gran preocupación, o sea, he llegado a la conclusión de que corregir un modelo del pasado no va a ser posible, pero tampoco veo llegando los modelos del futuro, ¿no?, en el área de educación. Entonces, conocer qué se discute o si se comparten estas preocupaciones en otras mesas. Gracias.
Pues muchas gracias. Sí, lo único que le puedo decir sobre esto es que la preocupación que usted tiene es universalmente compartida. Creo que uno de los objetivos, primero de la EPT, Educación para Todos, que fue mi primer ejercicio internacional para elaborar una serie de metas que se hizo en Dakar en 2000, que elaboraba una serie de objetivos que ya terminan. Nos hemos dado cuenta cuando revisamos los objetivos del milenio que la comunidad internacional en su conjunto no ha podido avanzar. Entonces se ha iniciado un proceso, la UNESCO ha iniciado un proceso de revisión a fondo de cuáles son los problemas de la educación en general. En mayo pasado, después de una serie de consultas a nivel regional, a nivel internacional, se adoptó el famoso acuerdo Mascate en Omán, donde después de muchas negociaciones se acordó un objetivo global, que es asegurar una educación de calidad, educativa e inclusiva, así como un aprendizaje de toda la vida para todos hacia 2030. En esta conferencia Mascate se discutieron mucho los problemas que usted dice. ¿Qué se hace cuando si ya tenemos muchos recursos invertidos, no logramos llegar a las metas? Porque no necesariamente es un problema de recursos, es un problema de capacidades nacionales, del fortalecimiento de la capacidad de los docentes de poder transmitir conocimientos en una época donde ya cambió la sociedad. Entonces no es un problema que le afecte a México, es un problema que le afecta a todos los países. Entonces estamos en negociaciones, la UNESCO está en negociaciones con los Estados miembros para poder elaborar un objetivo con 7 metas que se puedan alcanzar hacia el 2030. Las 7 metas están en discusión. La reunión del Foro Mundial de Educación en República de Corea en mayo próximo volverá a revisarlas. Esto será objeto de un nuevo documento que servirá a la base para la cumbre mundial sobre los objetivos para el desarrollo, los nuevos objetivos del desarrollo, que serán adoptados en la cumbre de 2015 a nivel de jefes de Estado y de gobierno. Desde luego, lo que usted dice y su preocupación, pues es una preocupación, como dije, que es muy válida, porque mucha gente se pregunta, los expertos, ¿cuál es el valor de la educación en la actualidad? ¿Cuáles son las modalidades de la educación? Tenemos la educación formal, la educación informal, la educación no formal, el aprendizaje para toda la vida. ¿Hacia dónde vamos? Creo que el esfuerzo que hace la UNESCO para apoyar a los países que requieren una armonización de políticas educativas, políticas públicas, es bueno. Creo que los esquemas son importantes, creo que están apoyando a los gobiernos, pero obviamente se requiere de recursos. La UNESCO, y eso es un cálculo que he hecho, tiene un presupuesto de 507 millones de dólares para 2 años. Si usted lo divide en cada niño del mundo, pues no sé si esté entre 1 o 2 dólares anuales lo que reciba cada niño en el mundo de la UNESCO. Creo que también la comunidad internacional tiene que reevaluar cuál es la capacidad de la UNESCO para enfrentar estos grandes problemas educativos. ¿Qué se está haciendo? Pues sí se están haciendo varias cosas. Creo que una de las prioridades ha sido aprovechar las tecnologías, las nuevas tecnologías y los nuevos métodos pedagógicos para poder enseñar, no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores, para que los profesores se vuelvan unos verdaderos multiplicadores de la enseñanza con otros profesores y así hacia abajo. La UNESCO hace grandes esfuerzos, a nivel nacional se hacen muchos esfuerzos. Creo que las críticas que usted acertadamente ha mencionado, pues se refieren mucho en el ámbito de la OCDE. En la OCDE están las pruebas de PISA, que marcan un poco las habilidades, no necesariamente los conocimientos, sino las habilidades de los estudiantes a los 15 años. Y hay muchos países que suben y muchos países que bajan respecto a los temas que se tratan cada
cada periodo en que se realizan estos. Pero los países en su conjunto sí mantienen un gran interés en fortalecer la educación, y por eso la cooperación es muy importante para el intercambio de buenas prácticas, para la elaboración de políticas coordinadas en educación. Creo que el mundo se ha integrado mucho en materia económica, en materia social, pero los sistemas educativos tienden a ser más nacionales, hay menos integración educativa. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante en este gobierno para poder promover la internacionalización de la educación. Hace poco se anunció que habrá más mexicanos estudiando en Estados Unidos. Creo que esa es una buena noticia, y habrá más estudiantes extranjeros en México. Pues yo creo que con eso terminaría esta parte. Muchas gracias, senador. Senadora Marta Palafox, por favor. Bueno, pues darle la bienvenida al Senado de la República, señor embajador, doctora Sáenz. Creo que hay mucho que hablar, pero ha sido muy clara las respuestas. Creo que las inquietudes que nosotros tenemos las hacemos en el sentido más de que sean tomadas en consideración para las estadísticas mundiales. Nos queda claro que no son el área para resolver los problemas. Yo solamente quisiera hacer dos comentarios muy breves. Uno que tiene que ver con lo que inició la senadora Torres Peinberg, que en México tenemos en materia que tiene que ver con educación, obviamente, y salud, que es el problema en aumento de la enfermedad crónico-degenerativa del riñón renal, que seguramente inicia con la obesidad, la diabetes y decanta en una insuficiencia renal. En materia de prevención, y como ella bien lo dijo, porque desde el inicio unimos esfuerzos para plantear al Senado que hubiera un presupuesto en Cámara de Diputados para que 1/8 del incremento a las bebidas azucaradas se destinara para instalar bebederos de agua potable en las escuelas. Al año, en comparecencia con el secretario de Educación, preguntábamos cómo iba la instalación de los bebederos, y tuvimos la terrible noticia de que no se instalan porque no en todas las escuelas hay agua potable. Quiere decir, con el tema que todos sabemos, que el agua es un problema mundial y que tiene que preverse. Quisiera comentarle solamente dato de un solo de los municipios de mi estado, Tlaxcala, que está ubicado en las faldas de la Malinche, que se llama San Isidro Buen Suceso, municipio de San Pablo del Monte. Hicimos un programa de prevención de la obesidad y la diabetes, organizaciones de la sociedad civil, para no politizar el tema. Nos dimos a la tarea de diagnosticar solamente en 3 escuelas de un solo barrio de educación primaria, con un universo de alrededor de 1,100 niños por las 3 escuelas de un solo barrio, y encontramos que de estos 1,100 niños, 287 tienen anemia, 120 con glucosa alta por falta de alimento, a las 12:01 del día, que no habían tomado ningún alimento para ir a la escuela. Por las 3 escuelas se detectaron a 12 niños con diabetes y 850 niños con caries dental. Esta es una muestra solamente del grado de salud que tenemos dentro de las instituciones educativas, y de que por alguna razón ahora esta enfermedad renal aparece desde niños, desde jóvenes. Ya no solamente se da en la población adulta, que era lo que tradicionalmente se sufría, hoy se da también en jóvenes y en niños. Yo le hago estos comentarios porque esta escuela está ubicada en un entorno donde lamentablemente hay fama de trata de personas, hay violencia intrafamiliar, hay pobreza, hay desempleo, hay deforestación en la montaña, en fin, es una serie de problemas que abarca educación, salud, medio ambiente,
en fin. Y donde, por cierto, no se ha podido consolidar una unidad deportiva integral para poder captar a la gran cantidad de jóvenes que desgraciadamente es una población grafiteada, con ciertas, son límites con Puebla, ahora sí que limitamos con Puebla, entonces son cinturones ubicados en medio de trata de persona, de droga, en fin, es muy grave. Yo se lo comento porque quisiera que tomaran nota, que lo ubicaran dentro de sus estadísticas para que si hay algún programa que desde mi punto de vista debe ser integral, autoridades, padres de familia, instituciones, sociedad civil, en fin, pero hay cuestiones muy graves que van mucho más allá de las estadísticas que a veces se dan a conocer y que la realidad en la población, en pie a tierra le digo yo, es completamente diferente. Gracias por escucharme. Muchas gracias. Desde luego tomo nota. Creo que es muy importante mantener el vínculo entre educación, salud y medio ambiente. No se puede tener una educación para los niños durable si no los niños son saludables y si su entorno ambiental es desfavorable. Creo que en efecto, coincido con ustedes, se deben hacer esfuerzos y me doy a la tarea con la doctora Nuria Sáenz de investigar qué proyectos y qué programas podrían comunicarse, qué mejores prácticas y también beneficiarse de la experiencia de la UNESCO. En materia de prevención de la violencia en la escuela, la UNESCO tiene bastante experiencia, ha trabajado con algunos estados de la República y creo que puede seguir avanzando en este tema. Yo le digo que no es un tema único de México, no es una excusa o no es una justificación, pero también son problemas globales que se tienen que atacar a nivel de manera integral y prevenir su recurrencia para evitar que la juventud mexicana, las generaciones venideras, no puedan tener las opciones de desarrollo y progreso que amerita el pueblo mexicano. Senador Morón, que es secretario de la Comisión de Educación, por favor. Sí, algunos comentarios y una pregunta, porque yo también, igual que el senador, comparto el tema de la preocupación por el tema educativo. El tema educativo, y en el tema educativo la UNESCO es un referente internacional que emite recomendaciones prácticamente a todos los países. No es, por cierto, la instancia que debe resolver los problemas tienen que resolver los gobiernos nacionales, en el caso nuestro, el gobierno de nuestro país, pero ayuda mucho que estas recomendaciones, como el porcentaje del Producto Interno Bruto que tiene que utilizarse para la educación y muchas otras recomendaciones que han emitido, seguramente ustedes están clarísimos de la desigualdad que existe en el país, de la dificultad que tienen estas comunidades indígenas o estas comunidades como las que comenta la senadora Palafox, estas dificultades que tiene prácticamente todo el medio rural y los cinturones de miseria que existen en las ciudades, totalmente diferentes a las condiciones que tienen escuelas que se ubican en los centros de mayor concentración de ciudadanos en las capitales de los estados o las cabeceras de los municipios, etcétera, etcétera. Entonces, claros también de que el sistema educativo nacional estaba o está todavía secuestrado. Existe permisibilidad prácticamente de todo en el sistema educativo nacional y lo vemos de manera cotidiana. Entonces, ¿qué recomendaciones ustedes pueden hacer o qué han hecho para poder plantear que esta desigualdad, que esta inequidad vaya diluyéndose y que los indicadores internacionales, los nacionales y hasta los locales puedan ir avanzando de manera permanente, progresiva, para poder hacer que efectivamente la educación sea algo real, que la educación de calidad pueda ser o sea el detonante del desarrollo de las sociedades, de toda Latinoamérica, por cierto, porque yo creo que el contexto de Latinoamérica es totalmente diferente
al contexto de Europa o de otras naciones, de Estados Unidos mismos, de Canadá. Entonces yo creo que la educación debe de ser la actividad o la preocupación primaria de todos los gobiernos, y me parece que ustedes juegan un papel importante en esta responsabilidad. Yo obviamente desconozco si pueden ser vinculantes algunas recomendaciones que ustedes hagan en el marco de los eventos que tienen con los presidentes o los eventos que hay en donde se comprometen y firman acuerdos. Y si son vinculantes, ¿quién revisa, quién vigila, quién supervisa que estas recomendaciones efectivamente se lleven a la práctica? O sea, aquí se ha planteado lo del agua, aquí se ha planteado lo de infraestructura, aquí se ha planteado las condiciones en que están las escuelas, aquí se ha planteado la falta de salud e higiene de las escuelas, las condiciones difíciles en las que se presta el servicio educativo, pero ¿qué hacer? O sea, porque la verdad esto es muy preocupante y creo que es importante que en lo que tiene que ver con la educación todos contribuyamos a que las cosas se den de mejor manera. Pues, con la venia, señor senador, sí, es que este es precisamente el ejercicio que está haciendo la comunidad internacional para definir cuáles son las 7 metas educativas. ¿Cuáles serán las 7 metas educativas que regirán para la comunidad en general entre 2015 y 2030? Los que están en discusión, y lo digo rápidamente, ¿qué porcentaje de niños y niñas estarán preparados para la escuela primaria mediante su participación en un sistema de educación y protección desde la primera infancia de calidad? Que es un poco lo que decía la senadora, la primera infancia con una educación de calidad. Segundo, ¿cuántos niños y niñas podemos apoyar a nivel internacional para que cuenten con una educación básica de calidad gratuita y obligatoria de por lo menos 9 años? ¿Cuántos jóvenes y cuántos adultos sabrán leer, escribir y calcular con un grado de dominio necesario para 2030? También, ¿cuánto será el porcentaje de niños adultos que posean los conocimientos y las competencias necesarios para tener un trabajo y una vida digna gracias a la enseñanza? Voy con el 5, para 2030 podemos asegurar si todos los educandos habrán adquirido los conocimientos, las competencias, los valores y las actitudes para construir sociedades sustentables y pacíficas. Meta 6, que está en discusión nuevamente, la obligación de los gobiernos de lograr que todos los educandos reciban una enseñanza impartida por docentes calificados, con capacitación profesional, motivados y debidamente respaldados. Y finalmente, lo que usted mencionó acertadamente, ¿cuántos los estados que puedan participar en este consenso internacional sobre educación, cuánto están dispuestos a destinar de su Producto Interno Bruto a la educación? Se habla entre un 4 y un 6%, o por lo menos decir entre 15 y 20% de su gasto público para la educación. Eso es lo que se está discutiendo. Estas, más que recomendaciones, son metas que se hacen a nivel internacional, que se van a adoptar en el otoño de este año a nivel de jefes de Estado y de Gobierno en los objetivos globales para el desarrollo. La organización de la UNESCO sí hace recomendaciones a través de una serie de órganos, pero es básicamente una organización de colaboración, de promoción de políticas y de asistencia. Los países son los responsables de su desarrollo. Y la importancia de la reforma educativa, independientemente de los procedimientos, es que a través de la reforma educativa, y por eso la UNESCO la ha apoyado con gran solidez, es que se recupera la rectoría del Estado sobre la educación. Y eso es de los elementos más importantes, porque podrá más adelante seguir avanzando con el apoyo de la UNESCO, y la UNESCO no me dejará mentir, a través de muchos proyectos y programas que ya se están haciendo, programas de alfabetización de docentes a través de la oficina en Santiago, la creación de sistemas educativos eficaces que vayan desde la educación de la primaria infancia hasta la enseñanza superior, la promoción de la educación para el desarrollo sustentable, el aprovechamiento de la red de escuelas asociadas, los programas de participación. En total, como ya mencioné, tenemos 29 proyectos de colaboración con la UNESCO, en total 3.150 millones de dólares que la UNESCO administra en programas, y en gran parte de los programas estos están destinados a promover
de educación en México. Y le dejo ahora la palabra a la doctora Nuria Sáenz. Muchas gracias. Bueno, su pregunta, y simplemente por dar algunas cifras o algunos datos muy concretos de esa manera en la que UNESCO en este país, a través de la oficina, está trabajando con los distintos niveles de gobierno. A través de esa reunión que mencionaba el embajador entre nuestra directora general y el señor Choifet, trabajamos en el último año dentro de la campaña de alfabetización específicamente en un diseño y en una implementación de un programa docente de interculturalidad para atender a los maestros y a los docentes que viven más apartados y que verdaderamente sí que se necesita un incentivo y que para nosotros son fundamentales a la hora de anclar un programa de alfabetización intercultural. En el entendido, como le comentaba al señor secretario desde el inicio, en el entendido de que sí que la UNESCO, más allá de otras organizaciones que ustedes conocen, sí que pueden aupar a toda su dimensión cultural y a toda su dimensión educativa. ¿Por qué digo esto? Porque una campaña de alfabetización no puede ser enseñar a los indígenas a hablar en castellano, sino realmente no analfabetizarlos en su propia cultura, alfabetizándolos en un lenguaje común compartido. Y esta dimensión cultural dentro de la campaña de alfabetización, aquellas zonas del país, aquellas geografías menos vinculadas a la red geográfica nacional, verdaderamente nos hacen responder a este informe que presentamos el día 29 de enero del año pasado. Aquí se habla exactamente de que México sí que ha cubierto esa primaria universal, sí que está invirtiendo un 6%, sí que está mejorando los índices de mortalidad para llegar a un preescolar mucho más sólido, pero es evidente que el principal obstáculo por ahora es encontrar mecanismos para mejorar el rezago en la secundaria. Es precisamente por eso donde entra otra de las acciones que ya estamos desarrollando y tiene que ver con dos proyectos. Uno, el desarrollo sostenible, la educación para el desarrollo sostenible, y otro, el análisis, el diagnóstico y las formas de mitigación de las violencias en las escuelas. El primero lo hemos presentado en el Estado de Puebla, lo vamos a desarrollar también en el Estado de Hidalgo. El segundo, se presentaron ayer, y yo he tenido ocasión ya de hablar en esta comisión, se presentaron ayer los resultados sobre las violencias en las escuelas en el Estado de Hidalgo. Nosotros hicimos incluso a esta comisión una proposición de utilizar ejemplos internacionales, de hacerlo también con la visión de los resultados que ya se estaban dando en México, porque sí que nos parece que lo que se ha hecho en el Estado de Hidalgo, de hecho, el reporte público saldrá en las 2 próximas semanas, estamos terminándolo de editar, pero nuestra labor en este país quiere ser fundamentalmente llegar a una metodología que se pueda poner a el servicio del resto de los estados de la República y, por ende, a todo el resto de la comunidad internacional. En los 3 próximos meses estamos en ocasiones de volver a venir y mostrarles esa metodología y ojalá que pueda servir a toda la geografía mexicana. De manera que estaríamos encantados, primero, de entregarles los resultados, de saber cómo mejor ayudarles para la implementación de los mismos y ojalá de poder retomar el tema de esa reunión internacional que seguimos pensando que va a ayudar mucho a la implementación de la reforma y a la puesta en práctica de las regulaciones secundarias. Para cerrar, me gustaría hacer un comentario y pedirle al embajador que nos comente algo de ciencia. Hoy, por algún motivo, no nos fuimos al tema de ciencia e innovación, y una de las críticas respetuosas que siempre se ha hecho UNESCO es que la S de ciencia, science, es minúscula, porque los esfuerzos van más a educación y a cultura, y que pudiera aprovechar para hacerlo en su mensaje final. Quiero hacer una reflexión. La representación de UNESCO es del Estado mexicano, no solamente de la Secretaría de Educación Pública y las áreas del Ejecutivo Federal, y esto lo comentamos cuando usted fue ratificado. Necesitamos mirar el país desde las casas de cultura municipales, los institutos de cultura estatales, las secretarías de educación, las universidades y desde luego también las grandes instituciones nacionales. Y lo que voy a señalar lo digo con preocupación, porque sí nos gustaría tener un mayor acompañamiento.
y voy a destacar 3 elementos. Uno, en la reforma educativa, que está en proceso y que está lejos de estar funcionando, nos gustaría tener un acompañamiento más grande por parte de UNESCO. Se puso como objetivo la calidad con equidad, con 2 brazos fundamentales, la profesionalización y la evaluación en un sistema con consecuencias, por decirlo en una sola expresión, y esto apenas subraya bases jurídico-administrativos laborales, pero está lejos de ser una reforma educativa. Falta el alma, el modelo, la educación normal, el financiamiento, la infraestructura, el mayor involucramiento de toda la sociedad en este tema. Tenemos que ver el tema de educación superior. El gobierno nacional el día de hoy no ha impulsado una revisión a fondo en el tema de educación superior. Segundo, nosotros le solicitamos en su momento a UNESCO, al igual que al Sistema de Naciones Unidas, el acompañamiento en la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, y no obtuvimos una gran participación. Y esto lo comento en comisiones de educación, derechos humanos, igualdad de género, grupos vulnerables, niñez, de manera principal. Y tercero, hay temas en donde todavía tenemos caminos por recorrer y hemos buscado, pero no hemos encontrado la forma de hacerlo. Es el tema de violencia escolar. En temas adicionales, como por ejemplo lo que aquí se ha señalado del agua, los bebederos, la cultura, y se traduce a que nos gustaría, señor embajador, pues, tener una agenda de colaboración, creo que con las 3 principales comisiones de educación, ciencia y cultura, y tener un mecanismo de vinculación más fluido, más sistemático, más permanente. Sobre todo ahora que está el 70 aniversario de la fundación, siempre se hace una visita a qué es lo que viene aconteciendo y lo que hemos dejado de hacer en el camino. Varios de nosotros hemos visitado UNESCO desde hace varios años, y los documentos de los 40 y los 50 y los 60 y los más recientes siguen siendo vigentes porque no le hemos encontrado el fondo a soluciones de manera más integrales. No quiero dar una imagen negativa, solamente quiero huir de la leyenda rosa de que todo está bien o la leyenda negra de que todo está mal. Le pediría un mensaje final y si pudiera compartirnos algo de ciencia e innovación que por diferentes motivos no se abordan el día de hoy. Y agradecer a todos los que han hecho esta reunión posible. Debo de mencionar a la señora Laura Rojas, que preside la Comisión de Organismos Internacionales, que nos puso en primer contacto con el embajador Thierry, y también agradecerle a los grupos técnicos, a las secretarías que hicieron esta convocatoria, a los equipos de Victoria Roldán en Educación, de Miguel Pot en Cultura y de Jesús Ramírez Díaz en Ciencia. Adelante, por favor. Pues muchas gracias. Sí, en efecto, la UNESCO tiende uno a primera vista a pensar que es educación, es cultura. La UNESCO parte, como lo mencioné, de un proceso mucho más amplio de contribución por parte de los organismos internacionales al mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales a través, 1, de la educación, 2, de la ciencia, 3, de la comunicación. Entonces, son varias áreas en las cuales la UNESCO tiene una especialidad y tiene un mandato muy claro. Educación es el más amplio, es el subsector que tiene más recursos, no sé si el 40% de los recursos o cerca del 40% de los recursos van a educación. Otra parte importante de recursos va efectivamente a la protección, preservación de los sitios naturales, culturales y ahora mixtos. Y en tercer lugar está todo lo que se hace en ciencia. Hay un mandato muy claro de la UNESCO para la diseminación de la ciencia y el conocimiento científico para el desarrollo de la humanidad. Y cuarto, el más chiquito, todavía hay utilizando las palabras del señor senador, todavía hay una C más chiquita que es comunicación, que ni siquiera está en el nombre de la UNESCO, que es muy importante, que tiene que ver con la comunicación, con la libertad de expresión,
con los medios de comunicación, con la cultura para la paz, que también es un mandato muy importante. La UNESCO tiene programas en México en las 4 áreas, pero quiero darle respuesta al señor senador. México ha iniciado una etapa de reforzamiento de sus relaciones, no solamente diplomáticos, sino también institucionales con la UNESCO. Fue en los 50s en que se estableció un centro regional de alfabetización funcional en las zonas rurales en México en 51, en Pátzcuaro, en colaboración con el Gobierno de México y la Organización de los Estados Americanos en el año 1951. Pero no fue sino hasta hace 2 años que volvimos a tener otra institución vinculada a la UNESCO en México, que es el Instituto en Zacatecas de Protección y de Promoción y de Salvaguardia a la Patrimonio Cultural. Eso tiene 2 años, es la parte cultural. La primera era educativa en 51, ahora hace 2 años ya se formalizó las enmiendas al Instituto de Zacatecas, pero hay 2 propuestas muy avanzadas en materia de ciencia. Y debo decirlo porque esto sí me ha tocado a mí la gestión. El primero es establecer un centro mesoamericano de ciencia y tecnología en la Universidad Autónoma de Chiapas como un instituto de categoría 2 auspiciado por la UNESCO. No solamente es la vinculación a las redes de conocimiento, a la cooperación universitaria, a los centros de investigación afiliados a la UNESCO, sino también es una oportunidad para México de apoyar a los países de Mesoamérica en materia de física teórica, precisamente en una parte del país donde requiere generar un polo de desarrollo regional, como sería el estado de Chiapas. Estamos utilizando un centro de alta tecnología con el apoyo de la UNESCO, con la voluntad de las autoridades de la rectoría en esa universidad, para crear una institución que genere un polo de desarrollo en esa región y además nos dé cooperación para los países de la región. Un segundo centro que se está planeando, ya se presentó al Programa Hidrológico Internacional, es un centro de seguridad hídrica, que sería una empresa conjunta entre la Escuela de Ingeniería de la UNAM y el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, del INTA. Creo que ya con esos 2 centros en tecnología damos pasos muy, muy directos a fortalecer este intercambio de conocimientos, esta plataforma que nos ofrece la UNESCO. Y debo decir que hoy en día el funcionario internacional mexicano más importante de la UNESCO es la doctora Blanca Jiménez, que dirige el programa de agua en la UNESCO, y es ahí donde estamos enfocando muchas acciones para poder darle revalorizar los programas. Y lo mencioné y quisiera concluir con eso, la iniciativa del señor presidente de la República, presentada en la cumbre de cambio climático en 23 de septiembre del año pasado y reafirmada por el gobierno mexicano en la COP20 en Lima, es crear un panel intergubernamental del agua, y esta iniciativa se está desarrollando dentro del marco del Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO, como una iniciativa conjunta, una iniciativa mexicana, pero conjunta, acompañada de otros países. Y creo que la posición de México en materia de ciencia nos ha ayudado a revalorar los programas que ofrece la UNESCO. La UNESCO ofrece programas de ciencia en 2 áreas: las ciencias sociales y las ciencias naturales y exactas. En las ciencias naturales tenemos todas las ciencias que van en materia de agua, todo el apoyo que se da a los programas de fuentes nuevas y renovables de energía que ayudan al desarrollo sustentable, al estudio de los océanos, a un tema también muy importante de México, que es los centros de alerta temprana contra los tsunamis. Esos se encuentran en la UNESCO.
Quizá nadie se imagina que la UNESCO se dedica a prevenir tsunamis. Bueno, sí, la UNESCO es parte del sistema internacional de prevención y de alerta temprana en materia de tsunamis, que es un efecto negativo del cambio climático que afecta a nuestro país. Entonces, en materia de ciencias está bien, estamos trabajando, creo que a buen paso con establecimiento de estos 2 nuevos centros. En materia de ciencias sociales y humanidades, tenemos la parte de educación física, que es muy importante, pero también tenemos el diálogo de civilizaciones, tenemos también los programas de prevención de la violencia en las escuelas. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar en la UNESCO con toda la experiencia y gama de programas, y quiero ya terminar agradeciéndole al senador, agradeciéndole desde luego a la directora de la oficina de la UNESCO en México, con el reconocimiento a la UNESCO por haber apoyado la creación del premio UNESCO UNAM Jaime Torres Bodet. Es la primera vez que se hace el reconocimiento con el nombre de un premio en memoria de un mexicano distinguido, que fue el segundo director general de la UNESCO. México ha tenido solamente en la historia 2 directores generales de organismos especializados de Naciones Unidas. Uno fue don Jaime Torres Bodet, otro fue Mauricio María Campos en la NUDI, 30 años después, y este es un reconocimiento de la UNESCO, darle un premio a su nombre a un distinguido mexicano que fue 2 veces secretario de Educación Pública, 1 de Relaciones Exteriores, y que fue secretario particular en sus comienzo de su juventud de José Vasconcelos. Entonces creo que hay un reconocimiento a las ciencias, simplemente también por la creación de este premio que se llama Premio Jaime Torres Bodet, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. No sé si quisiera agregar Nuria Sáenz algo. Pues probablemente 2 pequeños detalles, pero que son ciencia. En el Año Internacional de la Luz, hace 2 semanas se inauguró este año mexicano con un comité extraordinario con más de 60 iniciativas, y donde nosotros vamos de la mano con CONACYT, con el señor Cabrero, con la Academia de las Ciencias Mexicanas, para poner también otra partitura normativa desde México para toda América Latina, y es el derecho a los cielos oscuros. Derecho a los cielos oscuros, que los observatorios y que los astrónomos no tengan que mirar al cielo a través del ordenador, sino que exista también un cielo que permita una observación directa y una continuación de la cultura científica, también hacerlo desde México, de la mano de la UNAM. Y en ciencias, pues evidentemente también decirles que a lo que se refería el embajador con antelación, pues que hay un centro de Ensenada maravilloso, que tiene el nombre de la UNESCO, que Ensenada es México, y que no solamente tiene ese tratamiento de alerta temprana del tsunami, sino además probablemente el mejor inventario de biodiversidad marina, pues desde luego del Pacífico, y por ende uno de los mejores del mundo. Gracias. Muchas gracias al señor embajador y a la representante de UNESCO en México y a los senadores y senadoras. Muchas gracias. Con esto terminamos. Buen día. Se llevó a cabo la visita de Porfirio Thierry Muñoz Ledo Chevanier, embajador y representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación.